Bueno, ahora están los 3 minutos de más y todavía no tenemos a ninguna persona que se haya apuntado. Hay 20 en lo que es Facebook, aparte invisibles, por decirlo así. Bueno, ahora rápidamente hay un 200% más que hace un minuto. ¿Qué tal, María Eugenia? Y César Augusto. Os habéis puesto al mismo tiempo los dos, oye. Pero es curioso y además con una rapidez que parecía... Pues nada, estoy contento de que por lo menos estéis vosotros dos. Y yo, y conmigo somos tres. Y los 20 que están invisibles en Facebook, que me salen aquí, pues somos 23. ¿Qué tal las cosas? ¿Van bien? Yo fenomenalmente bien, María Eugenia. Por ahora. Y estamos, fíjate bien, ¿eh? Y estamos a 25 de abril. Dentro de menos de un mes cumplo los 80. Cumpliré 80, muchachos y muchachas. Pero, en fin, tengo que dar gracias a Dios de que puedo subir las escaleras todavía corriendo, ¿eh? Y aquí tenemos 3 plantas, ¿eh? 3 plantas. ¿Qué tal, Patricia? Me alegro mucho de verte puntual.
como muchas otras veces, claro. Pues tengo que empezar. Voy a empezar porque han pasado los 3 minutos de gracia ya y vamos a empezar. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Estamos necesitados de tu poder. No son temas fáciles de dar ni de comprender, porque claro, es necesario tener unas bases. Espero que las puedan tener los oyentes. Guárdales y guárdame a mí también, y haz que el Espíritu, es decir, tu Espíritu, Dios mío, eh, pueda profundizar en nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues me vuelvo a poner la gorrita otra vez. Bueno, bien. Capítulo 13 de Apocalipsis. Mirad, la semana pasada estuvimos analizando este capítulo 13. Aquellos que de alguna manera, pues, habéis estudiado algo la profecía, pues evidentemente algo habéis comprendido. De cualquier forma, lo que hicimos la semana pasada es prácticamente leer el texto, dar alguna notificación, pero hoy vamos a profundizar un poco más, porque tenemos que, lógicamente, llegar a comprender que lo que vimos el otro día era lo relativo a la primera bestia. Dijimos la semana pasada ya, y podemos ahora repasarlo, bueno, no repasarlo, sino más bien volverlo a decir. Dijimos que hay una bestia, que es la bestia el dragón, que esta es la bestia que da, por ejemplo, en el capítulo 13, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vale, vamos al versículo 2 y se nos dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es evidente que esta primera bestia, con las características que tiene de una boca como de león y semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león, pues nos está citando algo de lo fundamental y esencial de las 4 bestias de Daniel. 4 bestias de Daniel, podemos hacer un pequeño repaso. Vamos a ver dónde está aquí. Muy bien. Daniel 7. Daniel 7 se nos dice, capítulo 7, versículo 3. Dice, bueno, en el versículo 2, miraba yo en la visión de la noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Vientos, luchas y guerras que sostienen los diferentes imperios, y dice aquí que combatían en el gran mar, es decir, donde están las naciones y las muchedumbres. Y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar, de dentro de estas muchedumbres. Vale, después, en un momento determinado, en el versículo 17 de este capítulo 7, se hace una interpretación de esas 4 bestias y se nos dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra.
es evidente que el término rey aquí no se trata de una persona, sino de reino. Eh, ¿Por qué lo podemos asegurar? Porque en el versículo 23 de este capítulo mismo 7 dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Lo que quiere decir que al término rey ya se le ha dado un valor de reino. Y por otra parte será un cuarto reino, lo que quiere decir que ha habido un tercer reino que, lógicamente, de acuerdo al texto de Daniel y al texto del propio Apocalipsis, como veremos dentro de un instante, el texto de Daniel nos dice que el tercero, la tercera bestia, es Grecia. Esto se nos dice, pues, dice en el capítulo 8, cuando está queriendo enseñar las bestias que han aparecido ahí, dice, en cuanto al carnero, versículo 20 del capítulo 8 de Daniel, en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Claro, cuando vamos a la historia, nosotros nos damos cuenta que después de Babilonia, que es el reino que ya se ha tratado en el capítulo 2 de Daniel y en el capítulo 7 también, nos damos cuenta que después de Babilonia, que está consignado en la historia como un imperio, el primer imperio que de alguna manera llega a conquistar a otros reinos. Y, o sea, soy consciente de que existe Egipto previamente, pero Egipto no salió de su lugar prácticamente. ¿eh? Y entonces nos damos cuenta que Babilonia es el que aparece como ese primer reino de los cuatro. Después aparece Medo-Persia, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, versículo 20 del capítulo 8 de Daniel. Estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío, que es la bestia que aparece después del carnero, es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey principal, perdón, el reinado principal. Y dice que este cuerno será quebrado y que en su lugar saldrán cuatro. Se nos dice en el versículo 22. Pero bueno, esto ya se trató, que habrá que repasarlo lógicamente, cuando estudiamos precisamente la profecía de Daniel hace unos pocos años. Bueno, entonces ahora, cuando estamos en el capítulo 13 de Apocalipsis, se me está diciendo que la bestia que vi, versículo 2, primero dice, me paré sobre la arena del mar, versículo primero del capítulo 13 de Apocalipsis. Habremos ido a Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una gran bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Evidentemente, sabemos que el mar se nos da como siendo muchedumbres y gentes. Esto lo veremos en un texto en concreto. Y dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, es decir, señal de que de alguna manera reinaron a lo largo de la historia. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, no cabe duda. El nombre blasfemo es que se pretende sustituir esta bestia, se pretende sustituir con Dios, por decirlo así. La bestia que vi, dice el versículo 2 de este capítulo 13 de Apocalipsis, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Nombres de bestias que han aparecido en Daniel 7. Y dice que el dragón es la bestia que aparece en el capítulo 12, que da autoridad. Aquí, por ejemplo, en este caso, dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién? A esta bestia primera que aparece en Apocalipsis 13. Retengamos este dato porque es muy importante, ya lo veréis, o ya lo veremos. La bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Es decir,
esta bestia, dentro de la misma bestia, perteneciendo a la misma bestia, constituyéndose en la propia bestia, aparecen 7 cabezas y 10 cuernos. Primera cabeza, Babilonia. La segunda, Medo-Persia. Esto ya lo hemos aprendido en Daniel. Tercera, Grecia. Cuarta bestia. Un cuarto reino. Vamos a Daniel 7. Vamos a Daniel 7. Y se nos dice que un segundo. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reinos. Ya hemos dicho que son reinos porque el versículo 23 nos lo permite. Estas 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Y después recibirán el reino los santos del Altísimo. Lo que quiere decir que la bestia anterior a la cuarta bestia, que aparece aquí conjuntada con la cuarta, es Grecia. Es Grecia porque el cuarto reino va después del tercero, de la tercera bestia, que la Biblia nos dice que es Grecia, y que llega hasta el fin del tiempo, o del último tiempo. Bien, y ahora, volviendo al capítulo 13 de Apocalipsis, lo tenemos que hacer así porque tenemos que compaginar unos versículos con otros. Aquí habla pues de una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y que una de las cabezas, hemos dicho Babilonia, Medo-Persia, Grecia, después vendría Roma, que aquí aparece como cuarta bestia, como comienzo del cuarto reino, y que en Daniel 7 aparece como comienzo de la cuarta bestia, porque va después de la tercera, que es Grecia. Y entonces ahora, fíjense, se me está diciendo, la bestia que vi era semejante a un leopardo, es decir, algo parecido a la cuarta bestia de Daniel 7, sus pies como de oso, algo que tiene la cuarta bestia de Daniel 7, y su boca como de león, algo que tiene de león la cuarta bestia de Daniel 7. El dragón le dio su poder. El origen del poder de estas bestias es el dragón. Es decir, se le llama al dragón diablo y Satanás. Versículo 9 del capítulo 12 de Apocalipsis dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, capítulo 12, Apocalipsis, versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Se nos identifica, se nos clarifica ese símbolo en cuanto a quién es el dragón. Vale, pues este dragón, atención, en un primer momento hace una bestia muy parecida a él mismo. Dice, capítulo 13, versículo primero, estamos en Apocalipsis, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, vi subir de todas esas naciones y muchedumbres que representa el mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya hemos dicho algo de esto. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y entonces esa bestia tiene en su configuración aspectos parecidos y semejantes a la cuarta bestia de Daniel 7. Y entonces se me dice, bueno, las 4 bestias de Daniel 7. Y ahora se me dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Es decir, la primera hemos dicho Babilonia, la segunda Medo-Persia, la tercera Grecia, la cuarta, que ya empezaría el cuarto reino, pero la cuarta, en este caso cabeza, sería la que va después de la tercera, que es Grecia, en este caso Roma. Roma en una primera fase, porque en Daniel 7 nos damos cuenta que esta cuarta bestia llega hasta el fin del mundo, lo que quiere decir que la cuarta bestia
que empieza con Roma, después se prolonga en la historia hasta el fin del mundo. Y aquí dice, se nos describe a la bestia globalmente y dice que vio una de sus cabezas como herida de muerte. Ya hemos visto que la cuarta es Roma. La quinta es el heredero de Roma. Mirad, voy a decir algo que no estaba seguro cómo decirlo, ni lo estoy ahora, pero me voy a dejar llevar un poco por lo que Dios, perdonar que eche la culpa a Dios en este caso, o eche la responsabilidad a Dios, pero es que lógicamente yo he aprendido de Dios. Dios me ha revelado en su palabra su forma de pensar. Y entonces, claro, cuando me enseña las profecías, pues me enseña toda una serie de detalles y de datos que me invitan pues a identificar a estas bestias. Y cualquiera que estudiara esos datos y esos detalles, estudiara la historia y ahora lo pusiera frente a la profecía, pues diría más o menos las mismas cosas que un servidor. Si conoce la historia de la misma forma que la conozco yo, más o menos. ¿Eh? Bueno, entonces aquí dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ya hemos dicho que hasta la cuarta era Roma. Entonces es la quinta la que recibe esta herida mortal. Evidentemente se nos dicen dos cosas. Una herida mortal, lo que quiere decir que un día esa quinta cabeza será destruida, tarda, desgraciadamente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. En Daniel no se nos dice cuándo, aquí sí que se nos va a decir cuándo es sanada. Vi su herida mortal que fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Claro, habíamos vivido y hemos estado viviendo una cierta cantidad de años que esta bestia primera no ha aparecido. Porque la herida mortal seguía estando, haciéndole estar herida. Pero se nos advierte aquí que iba a ser sanada. Claro, nos interesa saber, atención, que si la quinta cabeza es el heredero de Roma, y en la historia el heredero de Roma está ocupado por el sistema papal, atención, no estoy diciendo ni el papa, ni el obispo, ni nada. Estoy diciendo sistema papal. El sistema papal, y está reconocido por el propio catolicismo, ha tenido unos signos históricos que no siempre han sido los mejores. Ha perseguido, ha querido imponer sus puntos de vista. Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos. Uno de ellos, precisamente, transformó el sábado por el domingo, o sea, trasladó, o mejor dicho, sustituyó el sábado por el domingo. Las personas hoy pueden muy bien ser de alguna manera, pues, ayudadas a creer que no tiene demasiada importancia de que se sustituya un día por otro. Bueno, lo que sí que yo sé es que Dios ha establecido el día del sábado como el día auténtico de reposo. Pero no solamente como el día de reposo, sino como un elemento que de alguna manera marca, crea una marca de Dios. El sello de Dios es el Espíritu Santo. Ya lo digo de antemano para que así no cometamos ciertos errores que se cometen a veces explicando la profecía. El sello de Dios estamos diciendo aquí que es el Espíritu Santo. Pero claro, ese Espíritu Santo ha inspirado una ley.
la ley de Dios. Y dentro de la ley de Dios hay unos mandamientos. Está el mandamiento no matarás, que ha sido pisoteado todo lo que se le ha dado la gana y más. Y además se ha justificado. Hay veces, y ayer tratábamos ese tema en la reunión que tengo, en la entrevista que me hace Juan Ramón Junqueras todos los viernes a las 8 de la tarde, por internet, y que podéis entrar al muro. Simplemente ponéis vuestro nombre y apellidos, y después indicáis Juan Ramón Junqueras Vitas, de tal manera que tengáis acceso al muro de él. Y entonces pasáis a las 8 de la tarde. Bueno, pues me hace una entrevista, y esa entrevista la verdad es que está teniendo un éxito tremendo, porque yo no conozco en ningún momento de la historia de Internet que en una entrevista haya 1.380 y tantas personas en directo. Y no lo digo con orgullo, lo digo simplemente porque yo soy un creyente en Dios y sé que Dios ha dirigido todo esto. Porque hay que dar un mensaje importante que nos da la Biblia. Señores, hermanos y hermanas y señoras, que en cualquier momento puede acabar este mundo. Y no estoy siendo un agorero. Hoy consultas a científicos y consultas a tal y consultas a sociólogos, a quien os dé la gana, y os están diciendo de que la situación no es nada bonita. Es verdad que el ser humano procura resolver problemas graves que ha creado y que se encuentra que esos problemas graves están destruyendo el planeta. En todos los aspectos, ¿no? No solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto del mantenimiento, en el aspecto sociológico, y muchos más que hay, o algunos más que hay. Entonces, nos damos cuenta que esto es una realidad, que yo no la puedo callar. Y entonces yo tengo que advertir que estamos en momentos extraordinarios que tampoco nos deben de hacer que no durmamos por la noche. Porque si nosotros oramos a Dios, nos congratulamos con Él, nos relacionamos con Él y nos identificamos con Él, con su manera de ser y de pensar, pues bueno, formaremos parte de la instrumentalización que Dios puede hacer de todos aquellos que quieren precisamente predicar el mensaje que hoy hay que predicar. ¿Y cuál es el mensaje que hay que predicar hoy? Ya lo hemos dicho estos días pasados. El mensaje de los 144.000. Y vuelvo a insistir y a repetir, ¿qué es lo que ha sorprendido a las iglesias? A todas esas iglesias que hay. Pues lo que ha sorprendido es que ellos pensaban que esos 144.000 iban a salir, iba a ser ella, esa iglesia en concreto, y ahora se encuentran que no. Que Dios de una forma invisible ha seleccionado a esos 144.000, independientemente de lo que eso represente y signifique, que eso es otro punto, ha seleccionado a 144.000 que son los que representan a Dios en este momento, en esta época. Y claro, los ha suscitado, que algunos no se han enterado todavía si son suscitados. Tienen que estudiar y leer. Las iglesias tienen miedo a leerlo. Y tienen miedo a leerlo porque, claro, lógicamente, cuando estudian el tema de los 144.000, dicen, ostras tú, pero ¿estos a qué iglesia pertenecen? Se presentan como no perteneciendo a una iglesia en concreto. Y entonces dicen, ¿y entonces qué pintamos nosotros? Porque pintar sí que habéis pintado anteriormente.
no se os va a despojar de nada de lo positivo que habéis podido tener. Lo que ahora hay que mirar es aquello negativo que se haya podido fraguar y que Dios ya desde el principio ya dijo, no, los 144.000 no pertenecen a una iglesia determinada, con lo cual nos está queriendo decir que todas las iglesias han jugado un papel importante en cuanto a la transmisión de ciertas verdades, sin especificar el grado de verdad y sin especificar la totalidad de la verdad. Que lógicamente esa totalidad está en la Biblia muy claramente expuesta. Y entonces, claro, es necesario ahora, estos 144.000, ¿quiénes son? Evidentemente no son ninguna iglesia. Dios los ha seleccionado invisiblemente de todos los grupos cristianos y judíos. Y claro, si se han seleccionado, cada uno es el que va a saber si ha sido seleccionado. Yo os dije hace ya bastante tiempo, dije, yo considero que soy uno de los 144.000. Claro, los 144.000, tal como se había estado explicando en muchas ocasiones, parecía ser que eran los buenos, los listos, los que tenían... ¡No! Los 144.000 son cristianos como todos los cristianos que han existido anteriormente. No, pero estos que van a ser perfectos. También anteriormente tenían que ser perfectos los cristianos. No solamente ahora. Y por tanto no podemos crear ningún prototipo distinto a lo que ya se ha presentado. ¿Y entonces qué pasa? Que evidentemente tenemos que identificarnos con los principios cristianos del Evangelio. Y eso están muy claros en el Sermón del Monte, en la ley de Dios, del Decálogo y en otros lugares de la palabra de Dios. Y entonces, claro, las iglesias han dicho, no, yo no toco esto. Luego, por desgracia, algunos de los que empiezan a analizar el tema de los 144.000 salen por peteneras. Y mirar en el diccionario qué significa por peteneras. Que en parte no es nada bonita la palabra. Y entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes que los 144.000, representen a quien representen, que no es ahora el tema, son los que están vivos, y esto se sabe por las diferentes relaciones con otros textos que nos mencionan de aquellos que estarán vivos cuando Dios el Padre con Jesucristo vengan. Que ya lo hemos dicho otras veces. Dios el Padre es invisible. Y Jesucristo no tiene poder ni para andar un paso en el universo. Y no me hagan sacar otra vez los textos donde se especifica claramente que el poder que en un momento determinado puede tener Jesucristo es el que le ha dado, el que le da el Padre, para acometer la labor o la obra que tenga que hacer. Y que al mismo tiempo resuelve en su conciencia que no va a estar en contra de lo que el Padre le haya dicho que tenía que hacer. Entonces, claro, nos encontramos con un panorama.
con un panorama que tenemos que ser muy serios y tenemos al mismo tiempo que profundizar lo suficiente para no inventarnos absolutamente nada sobre los 144.000. Son cristianos que estarán vivos cuando Cristo venga, pero que serán de la misma índole que los demás cristianos. Y los demás cristianos han tenido que ser lo perfectos que puedan llegar a ser con el poder de Dios en esa última generación. La perfección. La perfección solamente la tiene Dios. Y yo debo de ser semejante a ese Dios perfecto. Y debo de analizar y estudiar en qué consisten esas perfecciones de Dios, para podérmelas aplicar a mi vida, a mi existencia, a mi persona. Pero esto ha tenido que suceder en cada generación. Lo que sucede es que en cada generación ha habido un momento determinado que se han ido muriendo. Aquí también se estarán muriendo, pero llegará un momento determinado que habrá una serie de personas que quedarán vivas hasta el retorno de Jesucristo. Perdón, hasta el retorno del Padre con Jesucristo. Jesucristo con el poder del Padre y visualizando al Padre que es invisible. Y visualizándolo con el poder que manifiesta viniendo con poder y gloria. Bueno, entonces, esta bestia de ese capítulo 13 tiene las características de ese cuerno pequeño que nunca se nos ha dicho que va a ser, se nos dice que va a ser destruido, pero se nos dice que va a ser destruido al final, pero no se nos dice cuándo. Y aquí en el capítulo 13, cuando vemos la semejanza entre este cuerno pequeño y esta primera bestia de Apocalipsis 13, porque hay una segunda bestia, que es la que íbamos a estudiar hoy, el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Pero digamos alguna otra cosa más de esta primera bestia. Dice, el dragón, final del versículo 2 de este capítulo 13, el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Miren ustedes, Dios ha escogido a todos los cristianos de las diferentes denominaciones para predicar el verdadero evangelio. Y entre estos habrá católicos, habrá diferentes denominaciones protestantes, y habrá los de la última hora, vamos a llamarlo así, ahora que nadie se base en esto como otra religión más, otra denominación más, no. Los de la última hora que se estarán identificando con Dios y estarán aceptando todo el mensaje de Dios para este tiempo, es decir, el triple mensaje angélico. Y no lo olviden. En ese triple mensaje angélico, que todavía lo tenemos que profundizar hasta que saquemos todo lo que es necesario sacar, una de las características es que predican que Dios es uno y único. ¡Oh, pero qué barbaridad! Pero sí, está claro que Dios es uno y único. Pues sí, está claro. Y lo hemos visto con la palabra de Dios. Pero sin embargo, no está tan claro cuando añaden la palabra y trino. No. Dios es uno y único. Y eso significa uno, no trino. Esto lo hemos estudiado aquí hasta la salvedad. Es decir, se han inventado que Jesucristo es Dios, que no lo dicen en ninguna parte de la Biblia. Se han inventado que el Espíritu Santo es Dios, que no aparece en ningún lugar en la Biblia de esa manera, a no ser que se esté refiriendo al Espíritu Santo, que es el Padre.
que entonces sí que se identifica con Dios, el Padre, que también se le llama Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo que Dios utiliza, partiendo de un espíritu que Él crea especial, de manera que al ponerle ahora el Espíritu de Dios, que es santo, pues surge el Espíritu Santo. No es nada de eso tan raro que nos explican, bueno, que no terminan de explicarnos nunca. Y dice aquí, vamos a volver al texto, me corto en lo que estaba diciendo, por ahora, y vi la bestia, versículo 2, la bestia está del capítulo 13, y vi la bestia, semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y ahora fíjense las características, porque cuando vayan a Daniel 7 y comprueben las características que tiene el cuerno pequeño de la cuarta bestia, pues son idénticas. Pero aquí se nos dice ya claramente que una de sus cabezas la vi como herida de muerte. Es decir, que en la época en la que me está introduciendo aquí a esta bestia, me dice que una de sus cabezas estaba como herida de muerte. Ahora explicaremos lo que eso significa. Pero su herida mortal fue sanada. Ah, y aquí está el problema. Algunos ya han dicho que ha sido sanada. No. Yo puedo asegurar que no ha sido sanada. Cuando sea sanada nos vamos a enterar. Pero es que cada vez que se muere un papa y van, perdón, lo estoy diciendo porque hay algunos que piensan en todo esto. Cada vez que se muere un papa y hay comentaristas que piensan que el papa tiene que ver con esta bestia de Apocalipsis 13, yo digo que el sistema papal tiene que ver, no un papa. Un papa es una persona. Y han habido papas que como personas han sido extraordinarios. Y por lo tanto, y que han cumplido, oye, de acuerdo a su proceder y a su pensamiento. Que esté de acuerdo con la palabra de Dios, habrá que verlo y habrá que estudiarlo. Como el pensamiento de cada uno de nosotros está basado en la palabra de Dios, habrá que verlo y habrá que estudiarlo. O solo lo de los demás. Vivimos en una época que si tenemos que predicar lo que estamos predicando ahora y lo que hemos predicado en otros momentos, tenemos que tener una seguridad de la parte del cielo, y lo podamos probar con la palabra. Y aquí no se trata que con la palabra puedo probar todo lo que me dé la gana. No. Porque la gente ya se da cuenta si uno está haciendo un análisis adecuado o no. Entiendan más o entiendan menos. Vi una de sus cabezas, versículo 3, como herida de muerte. Es decir, si el heredero de Roma, que una gran cantidad de comentaristas, entre los que me encuentro, yo, considera que es el sistema papal el heredero de Roma y que prolonga características de Roma, características porque el propio sistema papal ha tenido un origen cristiano. Lo que pasa es que ciertos principios cristianos han sido apostatados. Otros no, pero algunos sí. Y eso habrá que demostrarlo. Hombre, yo ya he mostrado bastantes cosas. Una cosa es el sistema y otra cosa es la persona. Yo no hablo de la persona del Papa. Y ya he dicho antes lo que considero que puede ser un Papa,
Una persona, pues, correcta en su manera de pensar y en su manera de ser. Pero el sistema, cuando ha intentado torcer la historia de Dios, la historia de lo que implica Dios, de lo que implica el Jesucristo basado en Dios, esto hay que tenerlo en cuenta. Y dice que este sistema heredero de Roma, porque claro, yo no me he inventado que el sistema papal es el heredero de Roma. El propio catolicismo descubre, y podría citar, y quiero deciros que tengo pues una historia de la Iglesia que ya he terminado, donde analizo desde la época apostólica hasta nuestros días, con la Iglesia Adventista y con la Iglesia Bautista y con las iglesias tal y con las iglesias cual de la actualidad. Y lo estudio. Y lo estudiamos comparándolo con la Biblia. Toda esa historia de la Iglesia. Desde el primer siglo hasta el XXI. Y entonces, claro, uno comprueba, descubre. Y claro, cuando llega a finales del siglo segundo, y ya el siglo tercero, y ya no digamos el siglo cuarto, comienzos del siglo cuarto, pues nos encontramos en esos comienzos del siglo cuarto con un sistema que por un lado ha afectado puntos cristianos y por otro lado ha afectado puntos del imperio que ha sido originado por el maligno, ese imperio. Y entonces nos encontramos con un sistema que convive a lo largo de la historia con los dos aspectos. Es verdad que cuando recibe esta herida mortal, ¿cuándo recibe esta herida mortal? Bueno, en principio, ese sistema se caracterizaba porque había una unión de Iglesia y Estado. El Estado se identificaba con las ideas cristianas, entre comillas algunas y otras sin comillas, que el sistema papal les daba, y la posibilidad que podían tener algunos de conocer a ciertos grupos religiosos que existieron ya en la época de finales del siglo en la época del siglo III y en el siglo IV. Bueno, y sin ir más lejos, el cristianismo oriental se presenta como un cristianismo distinto al cristianismo occidental. Y esto reconocido por los historiadores y los dogmáticos. Y entonces, claro, nos encontramos que ese sistema va avanzando con esa unión de Iglesia y Estado y va arrasando. Unas veces el papado llega tan bajo que el propio imperio tiene que subirlo y salvarlo, y otras veces el imperio llega tan bajo que el sistema papal se impone, pero tanto unos como otros han bebido ya de la fuente de ese sistema. Que se ha inventado a partir del siglo IV fundamentalmente, independientemente
de que existe Iglesia Católica Romana en el siglo III. Y que existan, ya no digo Iglesia Católica Romana, y que existan católicos romanos en el siglo, a finales del siglo II. Y esto independientemente de ese cristianismo oriental que siempre ha mantenido de alguna manera cierta luz encendida. Y luego, en algunos lugares de Occidente, que también se ha mantenido alguna luz encendida. Alguna. Muy poca, por cierto. Pero aquí, como se trata de poco, cualquier cosa puede servir como ejemplo. Entre comillas, lo de cualquier cosa. Bueno, total que estamos aquí hablando de la cuarta bestia, estamos hablando aquí de una bestia que le da el dragón su autoridad, su trono y su poder, y entonces nosotros ahora tenemos eso que identificarlo en la historia. Y la historia nos lo dice. Hasta que llega un momento determinado. Qué cosas, ¿verdad? Que la Francia revolucionaria le pega un golpe tan certero, que es lo que se ha identificado como la herida de muerte, que destruye ese sistema que ni era democrático, ni había libertad, ni había más que lo que realmente se había impuesto de una unión ilegítima de Iglesia y Estado. Pero que llega hasta el final de esos 1260 años que llegan a 1798. Y claro, ese trocito que hay entre 1755 y 1798, donde la Revolución Francesa, primeramente la Revolución Norteamericana, porque todas las revoluciones beben de la norteamericana. Y la norteamericana, en un primer momento, ¡pum!, se carga absolutamente todo, en el sentido de que ni reyes, ni emperadores, ni nada. Aquí es el pueblo. Aquí es lo democrático. Luego cada uno estudiará esa democracia y esa libertad, pero no tendrá más remedio que admitir muchas cosas. Y automáticamente países de aquí, porque nosotros hablamos de la Francia revolucionaria, pero la Francia revolucionaria existe gracias a la Revolución Norteamericana, ¿eh? Y tengamos en cuenta que la Francia revolucionaria tiene muy poco que ver con la Inglaterra de ese tiempo, que no acepta a esa Francia revolucionaria, ni muchísimo menos. Porque nos han presentado la Revolución Francesa como algo, pues sí, en ciertos lugares, como Francia, como Italia, Alemania, Austria, prácticamente casi toda Europa. España también, en un cierto sentido, y a partir de un cierto momento. Pero, y esa herida mortal ha consistido en destruir unión de Iglesia y Estado. ¿De qué va a haber unión de Iglesia y Estado? Y entonces destruyen todo el tema de la unión de Iglesia y Estado. Y aparece una nueva actividad política, revolucionaria, que no tiene en cuenta ni monarquías, ni otras cosas.
y una de sus cabezas como herida de muerte. Pues bien, esta cabeza, quinta cabeza, después de la cuarta, que luego habrá una sexta cabeza, evidentemente. Esa sexta cabeza ha de ser la que va a sustituir a, precisamente, a ese sistema papal en el momento que lo sustituye, por la revolución. Y ahí aparecerá la sexta cabeza. Y después la séptima, que todavía tendrá bastante que ver con lo revolucionario. Y luego la octava, que es de entre las 7. Eso lo dice el texto. Y los comentaristas es que no se han dado cuenta. Claro, no se han percatado porque no han estudiado la historia lo suficientemente bien como para poder identificarse con la profecía. Pero cuando dice la octava, que es de entre las 7, y te dice las características que tiene esa octava, coincide con la quinta. Restaurada su herida mortal. Y les estoy hablando de historia, ¿eh? Y se puede probar. Y mis palabras ahora, aunque cortas, porque yo he escrito libros sobre estos asuntos, y ahora lo estoy diciendo en 5 minutos, pero es una realidad. Esta octava cabeza, que es de entre las 7. Esto viene en el capítulo 17 de Apocalipsis. Que claro que lo vamos a tener que tratar, claro, lógicamente, ¿eh? Y me llevó en el espíritu al desierto. Versículo 3 del capítulo 17 de Apocalipsis. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. No se confundan ustedes, ¿eh? No se confundan. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos tocante a la historia. Yo puedo decir, por ejemplo, que cierta iglesia o cierta organización forma parte de Babilonia, pero no que sea Babilonia. Babilonia la forman todo un compendio de ideas falseadas, sean religiosas, sean políticas, sean de lo que sea. Y ahí mete la Biblia, ¡pum!, en la Babilonia, todo eso falso, en comparación con la verdad del reino de Dios. Y en su frente, no vamos a estudiarlo, pero por lo menos vamos a tratar a leerlo para ver la relación de lo que estamos tratando. Y en la frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, porque claro, esta Babilonia no empieza en el siglo IV, ni empieza en el siglo XVI, ni empieza en el siglo XXI, ni en el XX, ni en el XIX. Existe. Porque Babilonia es la madre
de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Por lo tanto, existe desde muy antiguo. Por eso tengan cuidado con ciertas declaraciones de ciertas personas que pasan por inspiradas y que las aceptan como inspiradas. Y luego cuando meten aquí la pata, primero, las personas que la aceptan no pueden entender bien ese capítulo 17 de Apocalipsis. Aparte de que se llevan un mensaje no muy adecuado ni muy apropiado. Y no puedo, en este punto ya no puedo hablar más claro. ¿Por qué te asombras? Dice el ángel en el versículo 7. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene, la bestia, las 7 cabezas y los 10 cuernos. Fíjense ahora en qué nos tornamos. Una de las cabezas herida forma parte de la bestia. Y ahora, además, hay alguien sentado encima de esa bestia con de esa 7ª cabeza, pero que al mismo tiempo se trata de la Babilonia, la grande, que está sentada en esa bestia, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era este Galimatías, perdónenme, lo interpretó, pero no lo puede entender la mayor parte de la gente. Y por eso no lo interpretan. Yo se les voy a decir ahora, así de pasada, para que puedan dormir bien. La bestia que has visto era perseguidora. Era contraria a los principios del reino de Dios. Y no es. Ya no es lo que era. Ya no es perseguidora. Ya no puede ejercer dominio sobre los principios del reino de Dios. Porque hay quienes lo pueden predicar en libertad. Y choca, entra en conflicto. Y entonces hay una parálisis de esa mujer que está encima de la bestia. Una especie de parálisis. La bestia que has visto era, pero ya no es. Ya no es lo que era. Ya no se le permite. Ya no hay unión de iglesia y Estado. Ya no hay posibilidad de hacer lo que ella quería. Aunque va haciendo para llegar después a lo que llegará. Pero no como nos lo cuentan algunos, diciendo que van a ir contra el sábado. ¿Verdad que no se ha cumplido eso? Ni se cumplirá. Por mucho que lo haya dicho quien lo haya dicho. Porque se tiene que basar en la Biblia. Persecución siempre ha habido y habrá. Pero no de la índole que algunos y algunas han estado vaticinando. Tiene que ser el texto bíblico que lo diga. El ángel me dijo, versículo 7, ¿de qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. La bestia que has visto era, y no es. Ya no es lo que era. Y está para subir del abismo. ¿Y qué significa que está en el abismo? ¿Y qué va a significar que es subir del abismo? Ya lo estudiaremos. E ir a perdición. Porque irá a perdición cuando suba. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, pero que volverá a ser. Pero claro, yo tengo ahora que determinar quién es esa bestia. Porque si pongo lo que normalmente suelen decir algunos y algunas, no se puede cumplir esto.
La bestia es lo que me dice la Biblia. La bestia, ya lo dijimos, es el estado apostatado. Es el estado que no tiene en cuenta a Dios. Es el estado que lleva una direccionalidad distinta a la direccionalidad del Sermón del Monte, que Dios nos da, los principios del reino de Dios y la ley de Dios. Evidentemente, quienes actúan cuando son primera potencia mundial de cierta manera es porque creen que eso es lo mejor para salvaguardar la libertad. Bueno, cuando llegan los momentos ya nos damos cuenta si salvaguarda la libertad o no. Esto es para la mente que tenga sabiduría, o sea que ya saben, si no tienen sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes y los 7 montes son 7 reinos. ¿Eh? Y son sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Aquí dice reyes, pero en término apocalíptico, reino, y se está refiriendo a reinos, porque se trata de reinos sucesivos. 5 de ellos han caído, fíjense, 5 de ellos han caído. Uno es, si fueran reyes, terminan cuando se muere. Uno es, y el otro aún no ha venido. 5 han caído. Uno es decir, que en ese momento que se está tratando, ese momento histórico profético, uno es. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Ya lo sabrán, no se preocupen, ya lo sabrán. Y es de entre los 7. Es el octavo y es entre los 7. Seguridad, pues, de que hay una cabeza que se repite. Porque dice que es un octavo, pero que es de entre los 7. Y va a la perdición. A la perdición respecto al objetivo que tenía. No hace falta que tenga que desaparecer totalmente como existencia, sino que deja de existir desde el punto de vista de sus objetivos que tenía que alcanzar. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. En este caso, tengamos en cuenta Daniel 7:23, es decir, reino. Son 10 reinos que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Hora, profética, no profética. En una hora se pueden hacer muy pocas cosas, ¿eh? Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y aun su poder, tienen un mismo propósito y entre... Es que no lo puedo leer bien. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Las aguas que has visto, he aquí lo de las muchedumbres, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, versículo 15, son pueblos, muchedumbres y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Son los 10 reinos que acaban de hablar. Y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Bien, todo esto lo tenemos que estudiar, pero
lo habíamos aludido al capítulo 17 por su relación que tiene ciertos párrafos importantes con la quinta cabeza que recibe esa herida mortal y que es sanada, según ese capítulo 13. Bueno, volviendo al capítulo 13, pues. 1809. Yo creo que siguiendo las costumbres actuales de dejar las cosas en el mejor momento, para que así de esa manera al día siguiente se apunten, en este caso la semana que viene, pues vamos a tenerlo que dejar aquí. Vamos a tenerlo que dejar aquí por la sencilla razón de que no puedo tenerles una hora más, ni dos. Entonces es preferible tratarlo a la semana que viene. Gracias lo de Lilian por la prédica y que nuestro Padre Divino le dé sabiduría. Gracias. También las palabras de Elma. Muchas gracias. Bueno, de cualquier forma me parece que pueden ustedes, aquellos que se apuntan tarde, por lo que sea, pueden estudiarlo, que creo que queda grabado este asunto. Si lo tienen la grabación, tiene que ser la de Facebook. Tengan en cuenta que Facebook, me parece que es a las 3 semanas, destruye, que ya no se puede recuperar la grabación. Bien, pues nos vamos a quedar aquí. Y el próximo sábado seguiremos estudiando. ¿Qué te parece, Jorge? ¿A qué te parece bien? De que lo dejemos para el próximo sábado. ¿A que sí? ¿A qué te parece bien, Patricia? Lo dejamos para el próximo sábado, María Eugenia, que dices aquí, sí, pastor, gracias. Yo ya sé que no contestas a eso, pero lo utilizo como si lo contestaras a eso. Ah. Bueno, César, ¿cuántas veces has escuchado cosas parecidas, verdad? Parecidas, ¿eh? Porque además esto, cuando se dice hablado, es imposible poder decirlo todo en el mismo instante. Pero bueno, hemos dicho varias cosas. Bien, vamos a tener que terminar con una oración. Antes de hacer la oración, quiero advertirles de algo. Miren, vamos a hacer, y lo vamos a anunciar con tiempo suficiente, un plan de 4 días para dejar de vapear y de fumar. No digo de babear, que para dejar de babear, pues, es necesario, pues, pasar ya de bebé a otro asunto, y entonces uno deja de babear. Y si ya es una persona adulta, pues dejar de babear, pues hay que limpiárselo. ¿eh? Plan de 4 días para dejar de vapear y de fumar. Vamos a hacer en internet esto, lo vamos a anunciar, vamos a hacer una publicidad especial, y entonces pues será bueno que vosotros también lo expreséis, lo comuniquéis, que se va a hacer un plan para dejar de vapear y de fumar. Vapear es, bueno, yo que he pasado tantos años ayudando a la gente a dejar de fumar, han sido miles y miles de personas que han dejado de fumar en los planes para dejar de fumar que yo hacía, cuando estaba de evangelista o de pastor o de lo que fuera, ¿no? Y ahora pues he tenido que añadir lo de vapear, ¿eh? Porque ahora se vapea. Ya les explicaré lo que es vapear. Es muy interesante, ¿eh? Y ahí en el vapear, pues lógicamente hay nicotina, en la mayoría, ¿eh? Aquellos que piden sin nicotina,
les perjudica tanto más porque los elementos que forman parte del vapear o del vapeo son muy perjudiciales para la salud. Pero todo esto lo explicaremos, lo ampliaremos en ese plan de 4 días para dejar de vapear y de fumar, y que lo vamos a extender a todas las naciones, a todas las gentes que pueden entrar en Internet, que son millones, y yo creo que va a haber muchísimo interés en querer dejar de fumar y de vapear. Pero están habiendo ya grandes problemas y los gobiernos ya están como estaban antes con el tema del fumar. Están en una situación bastante anómala porque se tienen que gastar muchísimo dinero. Y en fin, vamos a intentar ayudarles también a ellos para que la gente deje de vapear y de fumar. Bien, es una terapia de grupo que pueden ser millones de personas las que se pongan, pero que yo no veré a esos millones de personas, pero ellos me verán a mí y escucharán las palabras. Pero bueno, todavía tenemos que pensar e imaginar cómo lo vamos a hacer, cómo se va a hacer, para abarcar al máximo de personas y que el máximo de personas puedan dejar de vapear y de fumar. Bueno, pues terminamos con una oración. Buen Padre que estás en los cielos, estamos muy contentos, Señor, no solamente por lo que has permitido que trate del tema, sino por el interés que se ha observado en el público que me está escuchando. Señor, ayúdales. El tema de la profecía, bien analizado, puede hacer muchísimo bien a los cristianos. Cristianos que a veces viven en una situación anómala, sin saber qué hacer, qué decir, pues van a aprender cosas importantes. Ayúdales y ayúdanos, Señor, y guárdanos de todo mal, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te lo pedimos. Amén. Amén, amigos y amigas. Bueno, pues hemos llegado a este final de hoy. Quiero dar las gracias una vez más, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero quiero dar las gracias a Facebook por la labor que nos permite hacer, en el sentido de poder transmitir esto y que las personas puedan unirse gratuitamente y bueno, y que puedan aprender cosas que les va a ir bien para la salud. Gracias pues, Facebook, y que Dios te bendiga mucho también. Guárdanos, Señor, y a cada uno de los que estamos aquí. Bien, amigos, pues vale, pues estoy transmitiendo en directo, voy a finalizar el vídeo en directo. Me gustaría estar todavía más, pero es imposible. Procurar ser puntuales, que tengo que... Hoy, a la hora puntual, no había nadie. Bueno, no sé si los 20 de Facebook sí que estaban. Esos 20 sí que estaban. Bueno, que Dios os bendiga mucho. Hasta pronto. Adiós.